¿Listo? ¿Listo? ¿Qué tal? Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos. Esta es otra nueva sesión de manejo de objeciones para aumentar tus ventas. Tenemos el día de hoy a otro invitado de honor, Rodrigo Aladro. Voy a hacer una presentación de Rodrigo. Bueno, pues Rodrigo Aladro es médico veterinario zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un Master in Science en Agricultural Management en la Universidad Reading de Inglaterra. Es primer fundador de México de doTERRA. Hoy por hoy es líder diamante azul en doTERRA, que es uno de los niveles máximos en este aspecto. En doTERRA, es influencer en el cuidado de mascotas con aceites esenciales. Ha sido invitado por esta empresa doTERRA en México y España, en diferentes organizaciones en Colombia, Estados Unidos, Venezuela y en España, para exponer sobre el uso de los aceites esenciales en mascotas y algunos otros productos de la marca doTERRA. Pues bueno, Rodrigo, pues muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a estar platicando, más allá de una entrevista, pues es una plática de café donde vamos a estar pues platicando más que nada de todas estas objeciones que se le llegan a presentar a todo tu equipo que trabaja contigo en doTERRA en diferentes segmentos, ¿no? Hace algunos meses tuvimos una plática tú y yo de los diferentes productos que comercializa doTERRA. Sin duda alguna es una de las empresas de multinivel o de redes de mercadeo más importante probablemente del mundo, con ventas en millones de dólares. Y bueno, pues está en varios lados del planeta y sin duda alguna pues es una marca élite y una marca que hoy por hoy, a mi percepción, Rodrigo ya nos platicará un poco más a detalle, pues rige el camino y la demanda de los productos que ofrece doTERRA, ¿no? Bueno, pues Rodrigo, pues bienvenido de nuevo y pues si nos gustas platicar un poco más de tu expertise, no solamente en doTERRA, sino en toda la trayectoria profesional que has tenido. En fin, pues ahora sí que los micrófonos son tuyos. Gracias, Víctor. No, pues yo creo que ya hiciste tú la presentación muy más que clara. La invitación me la hiciste tú, no yo a ti, así que no tienes de que agradecerme la invitación, sino al contrario, muy honrado de estar en su programa, aquí en estas pláticas. Y como bien dijiste, la verdad es que tengo la fortuna de pertenecer a una empresa que ha sido, pues la verdad es que, pues como punta de lanza en el tema de los aceites. Se fue con todo en este tema de los aceites esenciales a nivel global. En el 2008 prendió y en México llegó hace 5 años, ya formalmente con oficinas, y ha sido una empresa que está a prueba de pandemia, ¿no? La pandemia a nosotros nos vino afortunadamente muy bien. Es una empresa que creció a ritmos aceleradísimos durante el tema de la pandemia, lo cual se agradece mucho. Sabemos que fue un tema típico, pero bueno, fue una empresa que de verdad pues tuvo un muy buen desempeño durante la pandemia y ha sido para nosotros en México un buen amarre para los empresarios y ha permitido a muchas personas generar ingresos, generar bienestar, en fin. Yo creo que ha sido una empresa, pues sí, de remarcarse en este tipo de situaciones. Y bueno, pues encantado de estar aquí. Yo antes de este tema me dedicaba, he comercializado paneles solares, para que tengas una idea. Estuve mucho tiempo también como funcionario federal en temas de pobreza. Estuve desarrollando las microrregiones hace muchos años del país, cuando se enfocaban los recursos. Luego me tocó regularizar tierras, entonces tenía yo ahí pláticas con giratarios, con comuneros. Entonces ha sido una carrera de siglas y eso creo que al final me ha ayudado en este tema de doTERRA de alguna manera ser un poco exitoso, ¿no? Entonces, pues a la orden, dime en qué puedo ayudar, todo lo que pueda decirles y enriquecer lo que están buscando será un gusto y bueno, ojalá podamos hacerla muy amena para todos. Bueno, un poco exitoso, yo diría que muy, muy exitoso. La vez que platicamos que te escuchaba hablar con una pasión increíble del tema y bueno, pues la verdad es que estoy
estoy muy empapado del tema de doTERRA porque además de lo que tú has hecho, tengo varias personas que han estado y que siguen estando en este segmento de negocio y con esta marca tan importante y tan posicionada que te digo, los comentarios y sobre todo los resultados de los productos que tú traes, que tú manejas son muy buenos, ¿no? Pero bueno, entremos a materia. En todo este tema de redes de mercadeo, pues hay o multinivel, ¿no? No sé si hay veces que las palabras o los componentes para poder dirigirnos o para poder describir un negocio de estas características a veces generan dudas, generan múltiples preguntas y en México, sobre todo en México, pues yo he estado metido y capacitando hace varios años a varias empresas de multinivel, no las voy a mencionar, hay algunas que siguen, hay algunas que no, pero estas que no siguen han generado una inconformidad o han generado una muy mala percepción de negocios de estas características, ¿no? Por varias razones, sobre todo por el escalamiento de las comisiones, ¿no? Muchos dicen, los cánones comentan que un esquema de comisiones para un negocio de estas características, pues no debe de pasar del 19%, financieramente hablando, este porcentaje para algunas empresas, dependiendo si venden productos o servicios, evidentemente hay una rentabilidad diferente en una y en otra, generan muchos cuestionamientos, ¿no? En esta parte de esta incertidumbre que seguramente te has topado o tu equipo de personas se ha topado con esta objeción de, oye, es que a mí en otros multiniveles no me fue tan bien, quedé mal. ¿Cómo manejas esta? Pues es una objeción, porque al final del día hay tres tipos de objeciones, ¿no? Las objeciones que le hacen a la persona, las objeciones que uno se hace a sí mismo, aunque no las palpa como tal, y las objeciones que le hacen al negocio, ¿no? Entonces, esta objeción, pues evidentemente no es para la persona que representa esta empresa de multinivel, tampoco es para la persona como tal, porque tuvo una experiencia X, sin embargo, sí es para el negocio como tal, ¿no? Entonces, esta objeción en particular, ¿cómo la comentas, cómo la traduces y sobre todo, derivado de lo que tú le comentas a la persona, qué se genera positivamente hablando en este nuevo individuo, hombre o mujer, que determina, oye, ¿sabes qué? Pues sí, doTERRA es una opción viable, más allá de que me hayas convencido con tu speech, creo que lo que me platicas es diferente a lo que he vivido y sí entro en este grupo de personas que comercializan de diferentes maneras doTERRA. Sí, la verdad es que ese concepto que tenemos de las empresas de multinivel, que además a muchos les llamamos piramidales o de network marketing, pues sí, hay unas que han dejado muy mal parado este segmento y con justas razones, ¿no? Y entiendo a veces esa desconfianza de las personas que al platicarles de un esquema de negocio así, pues dudan, ¿no? Es totalmente normal y natural, ¿no? La verdad es que nosotros o lo que proponemos siempre es nunca hablar mal de otras empresas en primera instancia, sino al contrario, hablar solo de lo que en nosotros y como nos va en la feria, ¿no? Tratamos de ser muy honestos en ese tema. Y en ese aspecto platicamos de las bondades que nosotros creemos que tiene, por ejemplo, nuestro sistema de comisiones, que te puedo decir uno que es, pues sí es una diferenciación en el mercado de los multiniveles, ¿no? Que es, por ejemplo, doTERRA prioriza la profundidad de los niveles y te da más porcentaje entre más profundo tengas, a diferencia de la mayoría que da más comisión en los primeros niveles. Entonces, eso prioriza una organización profunda y donde tú como líder procuras que les vaya bien en niveles más profundos, a que solo te interese tu primera línea y con las personas que tienes contacto. Eso, aunque parezca un tema solo numérico, la verdad es que lo que provoca es que te involucres con las personas de tu organización
en niveles mucho más profundos y te obliga a conocer a los inscritos de tus inscritos. Ese es un tema de diferenciación que nosotros decimos y que además cuando haces un ejemplo con otros esquemas, pues al final, al terminar el día, te da un poquito más, bueno, bastante más de ingreso este sistema de comisiones de alguna forma. Entonces hablamos de las bondades sin hablar mal de otros, hacemos esta diferenciación en las comisiones y yo lo que les hago, les platico mucho cómo me fue en la feria a mí, digamos, ¿no? Yo les digo, mira, no ha habido un solo mes que me hayan dejado, digamos, de depositar las comisiones, no ha habido un solo cambio en las reglas, porque esto desde el Big Brother en los multiniveles, entiendo, pasa mucho. Yo no soy un multinivelero, quiero aplicar, aclarar ese tema. Yo no estaba antes en este tipo de negocios, entré en doTERRA y lo que conozco de otros es por lo que me dicen y por lo que he investigado, pero no es que conozca bien otros multiniveles, sino las objeciones que me dicen es lo que he alcanzado a palpar. Nunca me han cambiado las reglas en doTERRA, siempre han sido las mismas, que eso también habla de una empresa muy seria que lleva desde el 2008 con las mismas reglas, y eso también les da certeza a los que están dudosos. Y por último, algo que les decimos mucho es, y te lo quiero aclarar ahorita, doTERRA es un negocio que sí es multinivel, porque las comisiones suben en un multinivel, pero no siempre necesitas nuevos inscritos para crecer, no por fuerza. El volumen de ventas no depende de nuevos inscritos, sino depende de enseñar a la gente a consumir, a utilizar los productos y que estos sustituyan a algunos otros en su vida cotidiana. Entonces, tu éxito no solo depende de gente nueva a la que tengas que conocer, sino de incrementar el consumo probable de los que ya tengas, ¿no? Entonces, eso también es algo distinto, porque muchos multiniveles, la gente que ha estado en otros, se la pasa todo el tiempo prospectando gente como en una carrera a muerte para ver cuántos más despistados o gente puede inscribir, y eso es un desgaste horrible, ¿no? Y no te permite muchas veces conocer a fondo a tus usuarios, a los que tú llamarás clientes, nosotros decimos a nuestros usuarios, no te permite conocerlos, ni su circunstancia, ni lo que necesitan, ni cómo ayudarlos a incrementar ese uso de los aceites, en este caso, y ese también me parece una gran diferenciación con otros multiniveles, ¿no? Yo ahorita así a bote pronto te diría que son como las 3 grandes diferencias que detecto y qué es lo que nosotros proyectamos o tratamos de ver a la gente para que esas objeciones vayan disminuyendo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, como en todas las redes de mercadeo multiniveles, finalmente sí, es el usuario final, ¿no? Nada más que hay personas con diferentes tonalidades, por llamar tonalidades, ¿no? Una persona con niveles socioeconómicos, culturales diferentes, en donde la forma de acercarse, la forma de hacer el approach, independientemente que ya me quedó claro que no se trata de estar prospectando a ver quién se quiere meter, sino traes otra logística, ¿no? Muy estructurada, muy estudiada, y es algo que se agradece en estos negocios donde no se trata de enrolar, ¿no? Bueno, de enrolar o de inscribir a las personas por el hecho de hacerlo sin tener una prospección adecuada. Y al final del día es un trabajo desgastante porque es como si fuera un reclutamiento, ¿no? Porque de alguna manera no solamente la persona va a comercializar un producto, sino aparte, pues también su función es hacer esta parte, si lo podemos ver de una manera muy técnica, como empresa, muy de recursos humanos, donde más allá de tener un vendedor, pues necesitas un PR, una persona de relaciones públicas, que no sea vender, ¿no? Porque para vender, pues se requieren 2 cosas: crear una necesidad y convencer de que mi producto es la quinta maravilla del planeta, y eso es característico de todas las empresas, y ahí entramos a un tema de subjetividades, ¿no? Porque lo que sea muy bueno para mí no quiere decir que sea muy bueno para los demás, ¿no? Entonces, muchas veces el uso de los adjetivos calificativos de manera extrapolada puede ocasionar, generar percepciones inadecuadas o negativas no solamente en el usuario final, sino en las personas que forman parte de tu red, ¿no? Esa parte me queda muy clara. Sin embargo, tocando esta parte que pasa mucho en estos aspectos de multinivel, donde tienes diferentes tonalidades de personas, diferentes formas de pensar y diferentes acercamientos a personas con un nivel socioeconómico diferente,
¿Cuál es la conversación que rige a una persona de un nivel socioeconómico alto, ¿no? ¿Y cuál es la conversación que se genera con una persona con un nivel socioeconómico un poco más bajo, ¿no? Porque hasta en el uso de las palabras, ¿no? Y homologar este diálogo, por llamar de alguna manera, con los prospectos, más allá de tener una tabla de cómo funciona el producto o servicio, más bien en este caso el producto y cuáles son las bondades y cuáles son los efectos y las reacciones que ocasiona de manera positiva. ¿Cómo trabajas tú esta parte con diferentes tipos de personas con esto que acabo de comentar? Mira, comentas algo bien importante. Por ejemplo, te puedo dar un dato que es bien interesante. doTERRA del 100%, hay un porcentaje de retención del 63%, ¿no? Que es súper interesante. Entonces, cualquier persona que alguna vez prueba un producto de doTERRA o que compra un producto de doTERRA, en menos de un año vuelve a tener una recompra. Entonces, ha sido bien chistoso esto que me estás diciendo de los diferentes sectores sociales, porque en un inicio sí era muy notorio que nuestro objetivo, digamos, eran nivel socioeconómico medio alto, una mujer entre 25 y 35 años, con hijos, y esa era, digamos, la persona que platicábamos. Entonces, ahí el tema era plantearle los beneficios que iba a tener su familia y no nos metíamos tanto a temas económicos. No había una objeción, sí, siempre la hay, o sea, pero no había una objeción muy clara. Cuando la persona de ese nivel y con esa característica quería solucionar un tema, su dolor era la salud de su familia, a veces pensaba poco en la parte económica porque se le estaba dando una opción de bienestar a su familia, ¿no? Entonces lo pensaba poco. Ha ido cambiando con los años. El siguiente mercado que se acercó muy fuerte, más que socioeconómico, se diferenciaba por la edad. Ahora empezaron a entrarle mucho las mujeres entre 50 y 60 años, que ya empiezan a tener dolencias crónicas, por ejemplo, artritis, diabetes, este tipo de situaciones que pues la verdad es que muchas veces el approach de bienestar es a través de ir reduciendo los síntomas que tienen, no tanto el origen, porque el origen de esa enfermedad ya no lo vas a poder curar, ¿no? Sino es hacer paliativos, esos dolores. Entonces, era muy, en un enfoque tan menos económico, eran esas personas de 50, 60. Después entraron los millennials, que está bien padre, donde ya no tienen un ingreso que sustituir, ya no tienen un gasto que sustituir a través del uso de los aceites. Y entonces ahí sí entra un poco esta dinámica de platicar de los costos. Lo que hacemos en doTERRA hay diferentes niveles, digamos, de kit de inscripción, porque a la hora del enrolamiento tú lo que tienes que hablar es cuál es su fee de entrada, digamos, ¿no? Y hay diferentes pues, kits de inscripción que le llamamos. ¿Qué ha hecho doTERRA y que nos ha facilitado a nosotros a la hora de invitar a gente nueva? Ha desarrollado productos que son kits enfocados a estas nuevas, digamos, generaciones, que les permiten inscribirse con un menor, digamos, fee de entrada. Al final siguen siendo sobre $100 más o menos el fee de entrada en nuestro caso, pero ya es un tema muy accesible a esas personas cubriendo las necesidades. Entonces, si bien la parte económica no tengo mucha flexibilidad más que en diferentes niveles de kits y en razón de la necesidad que vemos del prospecto se los ofrecemos, sí lo que he hecho es diversificado esta cantidad de kits con diferentes características, diferentes enfoques, para que podamos llegarle a todos los niveles de población y más bien a la evolución de clientes que hemos ido teniendo en doTERRA por lógica, ¿no? Entonces, pues siempre tenemos ese tipo de objeciones económicas, siempre te das cuenta cuando la mujer o el prospecto está pensando si le tiene que hablar a su marido para usar la tarjeta de crédito o no. Ese tipo de situaciones, cuando ya te dedicas a la prospección te vas dando cuenta, pero siempre tratamos de enfocar el uso de los aceites en un aspecto de sustitución y de generar bienestar en el estilo de vida, ¿no? Entonces, ahí entra un poco el juego de hacerle ver que con eso puedes ahorrar en otras cosas y ese tipo de objeciones se van disminuyendo. Entonces, es lo que te puedo platicar en ese tema, ¿no? Va. Bueno, pues en el tema de prospectar de manera genérica, amigo, ahorita no me voy a meter a casos particulares, pero pues se requieren varias características, ¿no? Uno, pues evidentemente es detectar una necesidad, ¿no? Toda necesidad, habida y por haber, pues trae una frecuencia, ¿no? No es que el día de ayer a esta persona le haya dolido las muelas
y tenga la necesidad por resolver este tema, ¿no? Si una persona ya lleva 15, 20 días con esta situación, pues bueno, la frecuencia hace que la necesidad realmente lo sea y no sea un mero interés, ¿no? Pero pues es parte número uno de cualquier perfilación. Dos, pues hay una repercusión, ¿no? Evidentemente en temas de salud, pues es más notable, ¿no? O sea, traigo una necesidad, traigo una dolencia durante X tiempo, pues me está generando una afectación, una repercusión. Y resulta ser pues, que doTERRA tiene ciertos productos que resuelven sus expectativas, sí, solo sí, pues hay una constancia en ello, ¿no? En esta parte ahorita me voy a detener un par de minutos en el tema de la constancia. Después, pues evidentemente viene una toma de decisión y la toma de decisión, al final del día la objeción no es el tiempo y el dinero son constantes, ¿no? Todo excepto el aire que respiras te va a costar. Al final del día, entonces, el tiempo y dinero, al ser constantes, pues no son un aspecto de objeción, sino simplemente es algo que determina si la toma de decisión que yo voy a hacer, es decir, convertirme en socio o afiliarme a doTERRA, pues puede ser que me resuelva y que me genere utilidades más allá de la inversión que yo voy a generar, 100, 200, 300, 500 dólares, ¿no? Entonces, en las pláticas que tú haces con las personas, ya sea uno a uno o sean grupales, porque se presta mucho en estos negocios hacer pláticas grupales donde el control del auditorio es mucho más importante, porque si una persona te empieza a hacer un pero y es secundada por una tercera o cuarta persona, pues ya no se volvió una objeción, sino ahora se volvió un tema comunal que si no es atendido de manera con celeridad y con prontitud, y evado esa objeción, pues se puede volver un calvario y tu plática pues se vuelve un verdadero viacrucis, y en algunos casos pues es un trastorno que se puede volver muy complejo de resolver ya después de que no pudo haber manejado esa objeción, ¿no? Entonces, mi pregunta en este aspecto, ¿cómo manejas tú estos peros cuando se secundan en una segunda o tercera persona? Porque esa era parte de un manejo de roleplay que en los clientes que he tenido de empresas multinivel, me enfocaba mucho o se enfocaban mucho a veces en esta objeción, que más allá de tener control del auditorio es saber responder de manera muy concreta y muy rápida para ya no dejar duda o una reminiscencia para que hubiera otra pregunta adicional y en fin, ¿no? ¿Cómo manejas esta parte? Mira, hay una metodología inclusive que se transmite o se les da a las personas que están en doTERRA y que ya quieren empezar a hacer negocio. Está muy definida, muy clara, y entonces tenemos una parte que es de introducción a los aceites, ¿no? Les platicas de qué son, bla, bla, bla. Y la parte de venta, después de explicar los aceites, para qué son, y luego cómo las personas siempre invitas a las reuniones, y es un tema bien interesante. Nosotros no vendemos aceites, vendemos experiencias. Siempre se los digo a las personas que se meten a nuestro negocio. Nosotros no vendemos productos, vendemos experiencias. Y entonces siempre esas reuniones, desde la convocatoria, tienes, digamos, alguna forma de filtración, porque las personas que van son invitadas por algún usuario generalmente que ya se vio beneficiado con los aceites. Ahí te baja mucho ese tipo de ocasiones, porque esa persona está yendo porque confía que la que le invitó ya le sirvieron los aceites. Nosotros no hacemos reuniones de ventas abiertas para decir, a ver, ¿quién quiere vender aceites? No. Nosotros hacemos reuniones donde les explicamos los aceites y de alguna manera, en un tema muy estricto de ventas, ya llega un poco filtrada la gente porque llegó invitada por una persona a la cual ya le sirvieron los aceites. Y después de 45 minutos de hablar, no deben de ser reuniones de más de una hora, dejamos los últimos 15 minutos para presentar los kits. Ahí es donde pueden entrar ese tipo de objeciones. Y ahí lo que hacemos literalmente, y la verdad es que de una manera muy diplomática, le decimos, oye, tu caso justamente de ver cómo le podemos hacer, lo vemos ahorita al final de la reunión, cuando decidas inscribirte. Entonces, la verdad es que ahí mato un poco ese tema o esa inquietud o ese malestar que pudiera pensar una señora decir, me sentaste aquí para decirme que me vas a vender un kit de 4,000 pesos. Porque si ella ya sabía que iba, digamos, yo ya filtré la reunión un poco porque me invitó una persona, insisto, que le dio un motivo
de éxito o de solución a su dolor, y ella ya va confiando un poco en lo que le voy a presentar. Entonces, el éxito, yo creo que para donde yo mato prácticamente todas las objeciones es en el proceso de invitación, porque ya llegaron confiando en la amiga que le invitó, en la hermana, en el cuñado, en tal, tal, tal. Y si al final tiene una objeción por el tema del dinero, sería lo más grave, lo dejo y como al final hacemos unas mesas donde les damos ya una atención particular de cómo quieren inscribirse, si es de un pago, de una referencia, bla, 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 ahí matas esas objeciones. Y la verdad es que te puedo decir, siempre hemos tenido esas reuniones que se vuelven un calvario, como bien describiste, pero en 8 años que llevo han sido súper poquitas, porque insisto, lo importante es que ya tienes un tema de filtración en la reunión, que es a partir de un invitado, ¿no? Sí, que al final del día tienes un referido. Se te perdió el audio al final. Pero bueno, al final del día pues tienes un referido de una persona que de alguna u otra forma pues ya está siendo, si no exitoso, pues al final del día está siendo productivo, porque evidentemente cuando te invitan a algo, pues tú le haces preguntas a la persona que te invita. Hay personas que hacen muchas preguntas, hay personas que no. Sin embargo, me ha tocado estar en varias reuniones de estas características de Mystery Shopper, ¿no? Sin ser el típico personaje boicoteador de este tipo de eventos. No sé si alguna vez te tocó una cosa de estas características. Yo sí lo viví, no boicoteando el evento, sino siendo parte. Y en ese momento pues tenía que entrar aquí con manejo de objeciones y no exhibirlo de una manera brusca. Sin embargo, pues sí cerrando objeciones con puras preguntas hasta llegar al punto en donde la persona entiende que sus preguntas, sin que yo se los diga, pues sus preguntas no traen un fundamento y la persona pues empieza a reversar este tipo de comentarios. Sin embargo, también es un tema más allá del conocimiento del producto, ya es un tema de manejo de objeciones, ¿no? Ahora bien, cuando tú entraste perdón, te escucho. Tenemos una herramienta que usamos mucho en doTERRA y que es real, además es muy buena, que se llama consulta de bienestar. Entonces, cuando esa persona dice, oye, es que ese kit me parece muy caro para mí, digamos, puedes en el momento hacer una consulta de bienestar a un ladito, donde ya es una atención personalizada, y ahí le encuentras qué es lo que está buscando, ¿no? Y ahí lo que haces es oír a la persona que te diga cuáles son sus dolores, qué es lo que está buscando, cuál es su expectativa, y siempre encuentras algún producto que le da la solución. Entonces también eso sí ha sido muy buena. Pero como bien dijiste, hay veces que necesitas de tu característica y de tu expertise de cómo voltear la pregunta que no te altere toda la reunión, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahora bien, cuando tú entras, de hecho, cuando imparto estos entrenamientos en estas empresas en particular, el entrar, sobre todo cuando somos personas, no los millennials, ¿no? Porque ellos traen otro chip en la cabeza, traen otra arquitectura, ¿no? De varias circunstancias muy positivas en cuanto a toma de decisiones y a veces muy fáciles, y eso de ser fácil como que también se complica porque el análisis se basa mucho en una situación anímica más allá de una situación de negocio. Sin embargo, los que somos cuarentones en adelante, cuando entramos a estos negocios, a mí me pasó, de hecho, cuando empecé con una empresa de estas características, entrenándolos, también yo le entré, ¿no? Y me fue interesante. Sin embargo, me sucedió en casa, no sé si a ti te sucedió, pero en casa 200 millones de cuestionamientos, ¿no? No, que ya vas a vender productos y vas a hablarle a tus amigos, etcétera, y los vas a quemar, no sé, cosas tipo que al final del día el manejo de objeción en casa es muy diferente al que tienes con otro tipo de persona, ¿no? Porque pues ahí en casa pues te conocen perfectamente, ¿no? Entonces, aquí hay dos sesiones, ¿no? Una, la sesión preliminar, cuando fuiste con la persona con la que pues era, no sé, que estaba arriba de ti en un nivel arriba, en donde te empezó a platicar este aspecto de doTERRA. Tú evidentemente no habías estado en una empresa de multinivel. ¿Cuáles fueron las preguntas
Y esto es algo bien interesante porque en las siguientes reproducciones las personas se van a enfocar mucho o van a escuchar esta parte que es, creo que yo, que es la que más énfasis le vamos a dar. ¿A qué fue lo que tú comentabas cuando no tenías idea de doTERRA? ¿Qué fue lo que tú le preguntabas a la persona que te estaba presentando el negocio? No, pues evidentemente no creía en el negocio. O sea, la verdad es que por eso te decía hace ratito, cuando esas personas tienen objeciones sobre un negocio multinivel, pues, las entiendo perfectamente porque yo mismo las viví, ¿no? Entonces yo lo que preguntaba, le decía, a ver, ¿y a qué hora se va a desaparecer la empresa? No era una de mis preguntas, ¿no? ¿Y a qué hora se va a desaparecer doTERRA? ¿O cómo puedo tener yo la certeza de que va a durar muchos años en México, por ejemplo? Bueno, de hecho ni en México, porque cuando yo empecé, todavía doTERRA no tenía oficinas formales en México. Nos llegaba el producto de Estados Unidos una vez al mes, era un lío, ¿no? Ese era un problema. Entonces, yo hacía esos cuestionamientos. Segundo, le decía, a ver, ¿qué le estás embarrando a tus amigos? Porque le estás embarrando un aceite que viene en una botellita, yo no conocía el antecedente o lo que traía de background científico, entonces tenía ese tipo de dudas. Decía, ¿cuánto más tengo que estar comprando para que me empiece a caer algo de dinero? Entonces, para ser muy honesto, a nosotros se nos fue dando muy fácil porque nos convencimos tan rápido, mi esposa principalmente, del producto, nos convencimos tan rápido que empezamos a compartirlo muy fácil. Y llegó un momento que sin darnos cuenta, ese autoenvío o ese pago que tenías que hacer por el producto ya nos salía de las comisiones, ¿no? Entonces fue fácil. Pero la verdad es que donde yo detecto que la gente ya cree en la veracidad o en la seriedad de la empresa es cuando ya alcanzan a pagar por lo pronto su autoconsumo. Cuando ya el negocio les da para pagar lo que ellos gastan en sus aceites. Ahí es cuando ya les cambia el chip y dicen, a ver, espérate, esto sí es serio y sí me puede quedar algo, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de llevarlos muy acompañados hasta en tanto logran que ese pago ya les dé para gastar, te digo, para comprar lo que ellos necesitan, el producto. Porque voy a volver y me voy a remitir a lo que te decía en la pregunta anterior. Nosotros estrictamente no tenemos un cuerpo de ventas, sino tenemos un grupo de usuarios que una vez convencidos empiezan a compartir y después empiezan a construir. De hecho, es el eslogan de doTERRA, es vive el producto, comparte tus experiencias y construye tu red. Entonces, vive, comparte y construye. Entonces, hasta que no llevas a construirlos y pagan lo que necesitan para vivir el producto, puede haber este tipo de dudas. Y en el tema de la familia, ni me digas, digo, a la fecha me dicen el brujo, el curandero, ya sabes todo, no me siguen creyendo, digo, tú conoces muy bien a algunos miembros de mi familia y son unos cuestionamientos horribles, ¿no? Pero nuevamente, hasta que ven de verdad, pues ahora sí que, pues el billete, ¿no? El billullo habla, que ven que ha habido una consecuencia económica en el producto, pues te empiezan a creer, ¿no? Y a mí me pasó también, la verdad es que yo llegó un momento donde le dije a mi esposa, le dije, oye, a ver, pues cuánto nos está dejando esto realmente. Hagamos un análisis financiero, veamos cuánto deja, y ahí se me fueron acabando los argumentos. Los argumentos del beneficio del producto ya se me habían acabado, y los argumentos del estilo de negocio se me acabaron, la verdad es que muy pronto, y me volví, pues como bien dices, un convencido y un apasionado de los aceites y ahora no hay quien me lo quite la cabeza, ¿no? Pero el tema familiar es complicadísimo. Son las objeciones más duras, o sea, es complicadísimo. En esta parte que platicas en las presentaciones que haces con 1, 2, 3, 4 personas, ¿te anticipas a la objeción o dejas que suceda? O sea, me queda claro que que hoy por hoy los productos y servicios, y como lo acabas de comentar, se venden en función a 4 aspectos. Uno, claramente, contar historias, ¿no? 2, vivir una experiencia. Me queda claro que doTERRA, en el momento en que lo aplicas, etcétera, pues vives una experiencia, ¿no? Bueno, en las diferentes presentaciones que hay. Pues, sí, claramente de aromas, no sé si la palabra sea la correcta de aromas, pero bueno, tiene componentes muy, muy importantes que al olfato, sobre todo, me acuerdo, sabes que me diste bueno, no me acuerdo qué producto era, sí, me prendió todos los sentidos, ¿no? Sobre todo el del olfato. Entonces,
Cuando sucede todo esto, pues vives historias, vives una experiencia, cuentas historias, evidentemente generas una relación o tu búsqueda es generar una relación a largo plazo y eso únicamente se puede determinar en función a un resultado. Y cuando el servicio postventa es una plática, es una conversación y no es un problema, quiere decir que tu venta fue perfectamente bien hecha porque pues, la conversación de postventa es quiero más o cómo le hago para obtener X cosas o necesito más información. Entonces no es un problema, es al final del día es obtener y enviar información, ¿no? Y la otra, pues evidentemente los precios, los productos no se venden en función a un precio, se venden en función a todo lo que puedan generar tu marca, ¿no? Hoy por hoy, el 85% del valor de cualquier empresa es su marca, ¿no? El otro 15% son sus activos. Seguramente hoy por hoy no te preguntan dónde están los headquarters o las oficinas principales de doTERRA en el mundo, sino es más toda esta parte de la marca, del brandeo, del marketing, de la forma de expresarse, de toda la forma en que tienes para comunicarte, ¿no? Entonces, ¿a qué va mi siguiente comentario? Esta es la primera pregunta que te hacía, si te anticipabas a la objeción o esperabas que sucediera. Y la segunda es, ¿cómo palpas cuando una persona puede ser un foco, todavía ni siquiera hablado, ¿no? En su lenguaje no verbal. ¿Cuáles son las características? Esto ya no tiene nada que ver con doTERRA. ¿Cuáles son las características del lenguaje no verbal que tú determinas o que tú analizas en una persona para saber una de dos? Si enviarle información o esperar a que te la envíe. Esas serían mis dos preguntas en este aspecto. Mira, la verdad es que te va dando callo tener pláticas y entonces cuando vas teniendo este tipo de pláticas y una serie de reuniones te va dando callo. Pareciera que somos muy diferentes, pero tendemos a preguntar los humanos casi siempre lo mismo, ¿no? Entonces, lo que sí vas haciendo es, voy enriqueciendo las pláticas. Haz de cuenta que voy haciendo como un compendio de las objeciones que he tenido cuando voy dando pláticas y cada que puedo trato de adelantarme y entonces ahí te diría que adelanto las objeciones. Hay algunas que son evidentes que en la plática no debo ni de decirlas y que si me brincan ya tengo la respuesta muy establecida. Llega un punto donde después de dar ciertas pláticas ya sabes cuáles son las preguntas que te van a hacer, por ejemplo, ¿no? Y eso lo puede, no sé, te voy a poner una, a ver, pienso una muy fácil que me hacen siempre. Y por ejemplo, ¿y doTERRA lo puede recetar un doctor? O cosas así que me preguntan. O sea, ya son objeciones que sé que me la hace el que quiere reventar la plática, el que va por un tema médico para reventar la plática. Entonces, ese tipo de objeciones no me adelanto, sino dejo que si se presentan, tengo la respuesta ya muy puesta y muy tajante y muy, o sea, sí las hago muy pum, para acabar con la plática y no dar tema a discusión. Y las que son objeciones que inclusive enriquecen, porque también hay que ser muy abierto cuando das pláticas o cuando das reuniones. Hay objeciones que son bien enriquecedoras y que dices, ¿por qué no lo incorporé antes a mi plática? ¿Por qué no lo incorporé antes a mi exposición? Me hubiera evitado 3 preguntas, ¿no? Entonces, sí sugiero que cualquier persona que se dedique a hacer pláticas, pues vayas con la mente bien abierta, de ir captando esas que sí te van a permitir enriquecer tus exposiciones o tus presentaciones. En mi caso es lo que trato de hacer, trato de ir enriqueciendo las pláticas. Te digo, cuando son algunas que me hacen grilla, trato de ser muy tajante en la contestación y cortante para evitarlo. Y algo que siempre les digo a las personas, tú tienes el poder cuando tienes el micrófono, que no te dé miedo, tú tienes la palabra, entonces no permitas que esta palabra te la quite, ¿no? Entonces hay que estar muy seguro, es un tema de actitud de estar adelante, sentirse seguro de hablar y te quitas ese tipo de objeciones. En tu siguiente pregunta, que me decías, ¿cuál es el comportamiento corporal que detecto? Pues es el típico o la típica que llega y se sienta hasta atrás de la reunión, que ni siquiera se dirige o se acerca a platicar. Nosotros siempre ponemos una mesita hasta adelante. Y nosotros, lo que tú decías de que si tienes una experiencia luego con los agentes, la procuramos, la forzamos. Nosotros le damos a la gente una gotita para que sepan de qué le voy a hablar, que sientan. Entonces, esa posición corporal de hasta atrás, cruzado de brazos, ni siquiera volteando a ver, no saludó a la hora de llegar, no se acercó a probar los aceites, no se acercó a la mesa, porque son reuniones chiquitas, son de 10, 15, 30 personas las más grandes. Te das luego cuenta
con una posición corporal, digamos, de resistencia, que fue a fuerzas o fue porque quería quedar bien con la amiga o llega totalmente incrédulo. Ahí lo que hacemos nosotros, o lo que yo siempre sugiero, es, sí me dirijo a ellos de entrada y trato de darles aceites, que nosotros tenemos aceites detectados que se llaman aceites emocionales, que de verdad cambian el mood de las personas. Entonces ahí lo que hacemos es, me acerco en un ambiente de cálido, de apertura, de darle confianza y le ofrezco mis productos para provocar esa experiencia que tú platicabas, que la verdad es que me abre las puertas con la mayoría de las personas, ¿no? Siempre habrá sus honrosas excepciones, que no puedes hacer nada, pero pues digo, no hay magia en el tema de las ventas y hay que estar abierto a que tendrás siempre un Gargamel y tendrás muchos Gargamels que se vuelven papás pitufos, ¿no? O sea, nomás hay que ser hábil y tratar de ir detectando por dónde llegarles, ¿no? La verdad es que tenemos una gran herramienta, nosotros somos productos, te lo digo, y confío mucho en ellos cuando doy las pláticas. Totalmente de acuerdo, sí. Al final del día, el gran éxito de un cerrador, evidentemente la elocuencia, ¿no? A la hora de dirigirse al auditorio, cualquiera que este fuere, y de cualquier volumen de personas, y saber escuchar, saber detectar el lenguaje no verbal, evidentemente anticiparse a las objeciones. Y hablando de este tema de las objeciones, que al final del día no son objeciones, son constantes, pero bueno, es un común denominador que sucede. Por ejemplo, esta objeción tan común de, oye, pues en este momento no cuento con los 200, 300, 500, X cantidad de dólares. Sí me interesa, me suena muy atractivo, me encantaron tus productos, tus servicios, está padrísimo, ya me los habían recomendado, la amiga o el cuate con el que vine está muy contento con ustedes, pero ahorita no tengo esa cantidad y mi tarjeta corta el día 28 y ahorita estamos a día 4, entonces sí me gustaría hacerlo, pero pues déjame que llegue el corte de la tarjeta, ya sabes, para que bla, 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 bla. Unos con más elocuencia, otros te dicen, oye, sí me late, ahorita no tengo dinero. Al final del día, la objeción es la misma, una con más salsa, otra con solamente limón y sal, pero al final del día, pues es esa gotita ácida, ¿no? En donde si yo demuestro un lenguaje no verbal diferente al que traigo ahorita, pues evidentemente le estoy manifestando que sí me interesa su lana, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con el tema del lenguaje no verbal. Si hiciéramos el tema del lenguaje no verbal a un lado, ¿qué le respondes a esta persona que te hace o que te esgrime este comentario? Mira, al principio sí me desgastaba horrible y haces ver a veces esa urgencia de enrolar un nuevo prospecto, pero la verdad es que hemos encontrado y siempre les decimos a las personas que están en esa situación, que no lo tomen como un no, sino lo tomen hasta pronto, ¿no? Lo tomen, nos volveremos a ver. ¿Y cómo logramos que eso no lo tomen como un no, sino un hasta pronto? Siempre, aunque nos digan que no y que nos mandan al cuerno y que nos echan 20,000 flores a la elocuencia esta que estás mencionando para decirte que no te van a comprar en ese momento, siempre dejamos una muestra del aceite y sugerimos, por ejemplo, si tú me dices, la tarjeta cobra el 28, yo siempre les doy una respuesta con dos opciones, no se las dejo abiertas. Y le digo, ¿te hablo el 29 o te hablo el 30? Esa es una estrategia que usamos a lo mejor muy básica para las personas de ventas. Tú me dirás, güey, eso está súper básico, pero la verdad es que es una herramienta que funciona muy bien. Entonces ya no le dejamos abierta la respuesta para que me digan luego te hablo, luego no te hablo. ¿Te hablo el 29 o te hablo el 30? Les volvemos a dar el 30 y si otra vez no hay opción, lo dejamos como un hasta pronto de verdad y no como un no. Y así es como lo hemos manejado. Cuando te ven, la verdad es que cuando el comprador te ve con la necesidad de venderle, te das tu taco. Es una naturaleza humana, ¿no? Este cuate le urge venderme, me doy mi taco, ¿no? Y eso la verdad es que el comprador no lo debe de detectar, aunque te estés muriendo de ganas de enrolar gente. Sí tienes que ir de verdad con un coco wash muy claro tú de que vas a ofrecerle un producto, le vas a ofrecer bienestar, en este caso de vida, nosotros es lo que creemos que llevamos, te vamos a llevar un bienestar familiar. Si lo quieres tomar, estoy a la mejor disposición de hacerlo. Si no, no puedo hacer nada, ¿no? Porque al principio hubo gente que se inventaba hacer tandas y no sé qué, y te la pongo fácil y me vas pagando.
y la verdad es que acabas en un círculo vicioso que no te lleva a nada, porque él no acaba de probar tu producto, no acaba de tener la totalidad de tu producto, y tú no acabas consolidando lo que estás buscando, estás haciendo todo a medias, te quita muchísimo tiempo y energía de otros prospectos que puedes tener exitosos. Y todo lo que sugerimos a partir de, o sea, con la experiencia, lo que vamos sugiriendo a nuestros equipos es, un poco resumiendo lo que te platiqué, es, si te dice no y te echó 20,000 choros, pues en ese momento considéralo como un hasta pronto, déjale una muestra del producto y dale 2 opciones de cuándo lo contactas. Si en esas volver a contactarlo te vuelve a batear, ni modo, déjalo descansar y enfoca tus energías en buscar más prospectos, no te desgastes. Bueno, ahí evidentemente mucho tiene que ver el autocontrol, que para llegar a un tema de autocontrol, pues requieres tener una inteligencia emocional por arriba del promedio y sobre todo aunque ya usé la palabra, pues una elocuencia y un amplio dominio del tema, ¿no? Que eso pues evidentemente no se da de la noche a la mañana. Al final del día, por ejemplo, en tu caso, pues ya llevas 8 años en este negocio y lo que me ha tocado vivir en varios negocios de redes de mercadeo multinivel, es que el objetivo de las personas es, bueno, pues sí, a enrolar y a picar piedra, etcétera, con el objetivo de en algún momento ya dejar de enrolar y dedicarme a capacitar, ¿no? Dedicar a cuidar mi red. Y esto es algo que evidentemente, pues por un tema piramidal, lógica, pero no en un negocio de estas características, sino en cualquier negocio, ¿no? O sea, en una empresa pues hay un director general, punto, ¿no? Habrá directores financieros, directores de operación, administrativos, de ventas, etcétera, pero es uno, ¿no? Y esa posición es única y no la pueden ocupar muchas personas, ¿no? Entonces, en esta expectativa de las personas por entrar, pues de inicio saben perfectamente que su objetivo o que su finalidad o su punto de partida no va a ser capacitar, sino va a ser, pues evidentemente, enrolar, ¿no? Y estas personas, pues claramente depositan la confianza más allá de Endoterra, depositan la confianza en Rodrigo, ¿no? O en Jorge, o quien les haya explicado, o quien los haya hecho partícipes de este negocio, porque pues al final del día pues van a confiar no en doTERRA, sino en lo que tú traes con doTERRA, que son escenarios totalmente diferentes, ¿no? Si fuera doTERRA, pues entonces hace una campaña millonaria de publicidad, que no es así, no, así no funciona. Entonces, esta parte de cuando una persona inicia y no ve resultados luego, pues hay varios escenarios, ¿no? El escenario número 1 es echarle porras, pero las porras son momentáneas, ¿no? Meterle dosis de actitud y también es momentáneo. ¿Por qué? Porque no sé si te acuerdas de esta película En busca de la felicidad, que al final de ella dice, pues la felicidad es una cuestión de instantes y de segundos, ¿no? 5 segundos, 10 segundos, se acabó y luego, pues, ¿qué sigue, no? Ya me levanté del paracaídas, acabo, feliz, emocionado, probablemente platico 10, 15 minutos del tema y luego, pues, a lo que sigue, ¿no? Entonces, es lo mismo con una plática de motivación que funciona, pero es una dosis momentánea. Entonces, en esta parte del nuevo, ¿cómo manejas esta desesperación que pues cunde o sucede con algunas de las personas que entran, pues en este caso a tu red, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Mira, nosotros lo que hacemos y siempre nuestros entrenamientos de negocio van enfocados mucho a hacer las cosas para que le vaya bien al inscrito y no a ti directamente. Porque siempre tienes esa disyuntiva. Hay veces que dices, si este hombre cierra tal bono, a mí me va a ir mejor. Pero te va bien en el corto plazo y no en el largo plazo. Entonces tenemos una filosofía que le decimos, haz las cosas que harán que a él le vaya bien y por añadidura te va a caer a ti después de cierto tiempo. Entonces, a partir de esa filosofía, lo que hacemos es invitar a los que los inscribieron, y si no a los de arriba de ellos, o nosotros mismos, es parte de lo que hacemos todos los días, no han sido exitosos porque no conocen la forma de ser exitoso. Digo, hay gente que sí, o sea, digámoslo, hay gente que de plano no se le da el tema de compartir, y no todos tienen que ser expertos compartidores. Hay gente que debe ser una feliz usuaria de tus productos, y así hay que entenderlo cuando los inscribes, no deben concluir. Nosotros calificamos a las personas que escribimos, los tenemos como bien categorizados, tenemos
digamos, en las pláticas de negocio hay consumidores, hay constructores y hay referenciadores. Entonces tú tienes que tener claro la persona que sí tiene un ímpetu por construir o la persona que simplemente comparte con gran alegría y es un referenciador, pero probablemente no sea un buen constructor. Y los que solo se van a quedar para consumidores, ¿no? Y hay que saberlo. Y la verdad es que los años te lo va dando, te va dando esa sensibilidad. Pero cuando una persona ves que tiene las capacidades, tiene las ganas, pero simplemente no se le está dando el tema, lo que enfocamos mucho a enseñarle la metodología de cómo construir en doTERRA, que es bien clara, te lo decía hace rato, es vive, comparte y construye. Entonces les decimos, vuélvete haz un testimonio, por ejemplo, de algún producto que te haya servido. Les enseñamos a convocar a las personas a sus reuniones. Les damos pláticas de habilidades tan sencillas como estas, cómo convocar a gente, cuántas veces confirmar la reunión, con qué los invitas, ese tipo de cosas. Nos dedicamos mucho a enriquecer a la persona para que vaya adquiriendo habilidades, las más básicas en un inicio, para poder controlar una reunión de 5 o 6 personas, ¿no? Esa es la única forma que lo tenemos. Si después de eso no conseguimos que esa persona crezca, lo intentamos, no creas que somos de productos desechables. La verdad es que doTERRA y nuestra filosofía, principalmente del equipo fundador México, es como nos llamamos, sí tratamos de que las personas crezcan y que se vea un beneficio familiar, ya sea en el tema de bienestar, en el tema de salud, y desde luego si se puede económico mejor. Ya hemos tenido historias muy exitosas, pero sí nos enfocamos mucho al crecimiento de las personas y de que se sientan bien, más que enfocarnos primeramente al volumen de ventas. No sé si me explico un poco, no quiero sonar la Madre Teresa de Calcuta, pero sí tenemos una filosofía de ayudar a la persona en un crecimiento personal, que muchas veces son habilidades que una ama de casa no debe, o sea, nunca ha tenido oportunidad de adquirirlas, ¿no? Y si tú tienes la delicadeza de explicárselo, de darle un training que sea muy, digamos, digerible, muy fácil, lo puede ser. Y yo ya tengo las herramientas para decirle a cualquier ama de casa cómo hacer una reunión, cómo convocar de manera correcta, cómo presentar los productos. Entonces nos dedicamos mucho a que ellas puedan desarrollarse, te digo, estas habilidades personales que al final del día se van a volver en negocio, yo lo sé, yo no tengo la prisa ya porque yo ya vi cómo es el proceso de muchas personas, yo ya vi el mío propio además, y entonces pues vas viendo cómo enriqueciendo esas habilidades sabes cómo van a pintar para ser exitosos o no. Insisto, siempre hay excepciones de gente que pues de plano no se le va a dar y ellos mismos se van a dar cuenta, pero nos enfocamos mucho en el crecimiento personal de los distribuidores más que primero buscar números o volúmenes. Y al final del día, pues lo que tú le brindas a la persona es darle competencias, ¿no? Porque al final del día le estás brindando las herramientas para lograr una retribución, perdón, es que no se escuchó. Perdón, te interrumpí, ¿no? Entonces te digo, al final del día, le estás dando un valor importante no solamente a doTERRA, sino a la marca, porque al final del día, Rodrigo, pues la marca también eres tú, ¿no? Entonces, son competencias que generan valor y que el día de mañana las puedes replicar en otro escenario personal, y aparte, pues dan muchísima seguridad, porque si tú le brindas esta seguridad a la persona, este abrazo, de decir, no solamente está el dinero, no solamente está el negocio, sino el cómo hacerlo, porque pues el qué ya lo traes, ¿no? El por qué y el para qué lo traes muy claro, y el cómo es la parte más complicada, ¿no? Porque sí, pues tú puedes tener el qué, doTERRA, perfecto, muchísimas personas lo conocen, el por qué de doTERRA y el para qué de doTERRA, que son dos cosas diferentes, lo tienes muy claro y definido, ¿no? Ahorita con las tres palabras que acabas de decir, y el cómo, ¿no? Ahora bien, sacando a doTERRA de la jugada y metiéndonos un aspecto de multinivel, que para ti es un poco difícil porque tú traes ya ¿cómo se llama? De manera muy, pues no pegada, sino ya es una amalgama, ¿no? Rodrigo doTERRA, pues ya es una unidad. Haciendo a un lado doTERRA, es un hecho que una persona que no pude cerrar por la razón que sea,
pues esas son las ventas ciegas. ¿Por qué? Porque esas no están, probablemente estén contabilizadas en un número, oye, de 10 cerré 5, de 10 cerré 3, de 10 cerré 8, no tengo muy claro el porcentaje de cierre, pero eso sí está mucho en función a la persona y no al producto. Entonces, pero esas ventas que no hago, al final del día, o esas personas que no enrolo o que no se adhieren a doTERRA, eh, pues es ceder territorio a la competencia. No voy a hablar si doTERRA tiene una competencia en cuanto a productos, no. Lo que sí es que trae una competencia en cuanto a otras redes de mercadeo que se dedican a hacer otras cosas, tecnología, salud, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo cuantificas? Y esta es una pregunta que va más para ti, porque probablemente pues, tú ya traigas muy cuantificado eso. ¿Cómo le permeas a las personas? ¿Cómo cuantificas el no cerrar una venta y cederle territorio a otra empresa de redes de mercadeo que se dedique a otra cosa? No importa, porque una de las premisas número uno que busca una persona para ingresar a un sistema de estas características, independientemente que le guste el producto o servicio, pues es también lo que yo pueda ganar y las expectativas y el crecimiento, ya sea dónde le tiro, ¿no? Entonces, oye, pues no cerré y resulta ser que meses, años después, igual no lo tengo contemplado así, cae en otro negocio de las mismas características. ¿Cómo le manejas ese mensaje a tu gente, a tu equipo? La verdad es que no lo manejamos ni lo medimos, Víctor. Me agarras así fuera de la silla y lo que sí medimos son los casos de éxito, haz de cuenta. Nosotros tenemos muy claro que de 10 personas que prospectas, 2, 3 se van a inscribir. Y de 10 inscritos, más o menos 2 se vuelven constructores. Entonces enfocamos las baterías más bien en buscar prospectos, que la gente que está decidiendo hacer negocio, que se dedique a hacer reuniones, que se dedique a buscar gente, a buscar dolores. Dolores no me refiero a un tema médico, sino a buscar dolores que solucionar en un tema de marketing, de negocio, y que se enfoque más en buscar nuevos en lugar de desgastarse con los antiguos. Esa medición de los exitosos sí los traigo. De los que no los traigo, me agarras en curva. No es una medición que tengamos, digamos, regularmente dentro de doTERRA o dentro de mi red. No conozco otra red que lo haga, pero sí tenemos muy claro, por ejemplo, siempre decimos, a ver, invita a 30 para que te lleguen 20. De esos 20 se te van a inscribir 4 o 5, y de esos 5, la mitad de uno se te va a volver constructor, ¿no? Entonces, ahí empezamos, hay gente que tiene mucho más eficiencia, como dijiste, depende mucho del vendedor, del cerrador, depende mucho más, hay gente que es muy buena, pero cuando es un tema muy estándar, sí tenemos muy claro los casos de éxito y le decimos, a ver, si quieres seguir creciendo este nivel, pues tienes que hacer 6 reuniones al mes, ¿no? Por decir, o 6 pláticas, pero claro, no tengo medidos los no cerrados, la verdad es que me agarras en... No, y finalmente no es un tema de números, es algo que hacia tu equipo te la paso como tip, porque lo que va a ocasionar esta pregunta hacia tu equipo es, oye, a ver, tú tienes muy claro, muy medido lo que generas y lo que vendiste, lo tienes muy claro, las personas que afiliaste o adheriste. Esas personas que no afiliaste, independientemente del por qué no afiliaste, ¿qué pasaría? ¿Estas personas ya se quedaron sin hambre? ¿Ya no van a generar negocio? No, pues sí. ¿Qué hizo falta en la conversación del que no? Del que sí, pues me queda claro, ya lo metiste. ¿Qué hizo falta en la conversación del que no? Que pudo haber sido cerrado. Entonces ahí vienen las clínicas, ¿no? Pero bueno, Rodrigo, última pregunta, porque evidentemente el tiempo apremia. Sé que tienes que trasladarte a otro lugar, entonces esa parte me queda clara. ¿Qué le haría falta a tu equipo para fortalecer vínculos de negocio o vínculos para poder cerrar más y mejor? Y el cerrar mejor no necesariamente es que paguen más, porque eso también está mucho en función de la economía de la persona, pero ¿cuál sería esa fortaleza que dirías, oye, mi equipo le faltaría algo de, no sé, ¿qué le faltaría a tu equipo para decir de este nivel de élite en el que estás ahorita, Rodrigo? Porque me queda claro que lo estás, un peldaño más arriba. ¿Cuál sería esa introspección en esta pregunta que te acabo de generar?
Mira, parece que yo creo que en nuestro caso lo que nos hace falta es encontrar herramientas para poder, esta capacitación que te decía que enfocábamos mucho a que las personas, pues sí, de manera, perdón que lo repita, muy personal, muy enfocada, encontrar herramientas para llegar a más gente de mi red y poderles transmitir este conocimiento. Porque a veces las redes sociales son bien frías. A veces esas capacitaciones por Zoom son bien frías. Entonces, sí, cómo poderles transmitir mi experiencia y mi expertise de una manera más eficiente sería, yo creo que lo que les faltaría, porque a veces ya no me da la vida para enfocarme una por una, ¿no? Y esos mecanismos de transmitir lo que yo sé es donde probablemente podríamos enriquecernos muchísimo, ¿no? Claro, y ya luego platicaremos de este tema. Digo, la experiencia en capacitación en este negocio la traigo muy arraigada y me gustan mucho estos negocios de estas características y evidentemente el tiempo es un factor que para cualquier negocio es implícito, ¿no? En fin, Rodrigo, pues bueno, el tiempo es apremiante en todos los momentos. En lo particular disfruté mucho esta conversación contigo. Me queda claro que eres un apasionado de lo que haces y aparte eres muy exitoso y bueno, pues las pláticas que hemos tenido eh, me generan mucha calidez en tu conversación y me queda claro que al principio, pues como todos la sufrieron y llegar al punto donde has llegado en negocios de redes de mercadeo no es una labor fácil y se requiere más allá del conocimiento del producto, otras características muy esenciales que claramente pues las traes de manera muy notable, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Rodrigo. ¿Dónde te podemos contactar? Redes sociales, no sé, de qué manera te podemos contactar para que pues, las personas que nos escuchen en las reproducciones que se hagan en los diversos medios electrónicos, pues puedan decir, oye, pues sí, me late todo lo que acaba de comentar Rodrigo, creo que doTERRA es algo que me puede funcionar y me puede resolver muchas cosas que tengo, sobre todo a corto plazo económicamente, que el corto plazo también es subjetivo. Entonces, ¿dónde te podemos localizar? No, al contrario, Víctor, gracias a ti. La verdad es que también es recíproco, son muy cálidas siempre nuestras pláticas. Yo creo que algún día tenemos que echarnos unas para ver qué tan cálidas, unas cervecitas, ¿no? Ya para terminar de Claro. platicar estas dos pláticas que hemos dejado inconclusas. Mil gracias, gracias a ustedes, gracias al foro. Y bueno, a mí me pueden encontrar muy fácilmente con @doterrinario, son mis redes, en Instagram, en Facebook, y ahí vienen los teléfonos o los mensajes directos de contacto. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, que siga siendo un éxito este proyecto y muy a la orden de todos ustedes. Así que, pues muy buenas noches. Rodrigo, muchas gracias, buenas noches, buen camino de regreso y bueno, pues estamos en contacto.